estimados estudiantes, esto es Dibujo Libre 2 de la carrera de Diseño Gráfico del Instituto Universitario de Tecnología Antonio José de Sucre. Nuestro semestre 2023-2, estamos en el recorrido del segundo corte y esto es nuestro séptimo webinar en el cual pues vamos a dar las explicaciones de el contenido que está alojado en la plataforma en su aula virtual. Eh, También hacer recordatorios de entregas de actividades y el uso del foro de dudas y grupos de Telegram. Entonces, voy a compartir con ustedes la plataforma Saya en su aula virtual de Dibujo Libre 2. Por aquí van a observar eh, recordatorio de estas actividades, las fechas ya están próximas a cierre de entrega. Entonces, fíjense, tenemos, recuerden, la elaboración de la retícula de 2 puntos de fuga de 60 a 30 grados, el cual pues se hizo la explicación en el quinto webinar con base en la retícula anterior de 1 punto de fuga que se hizo en el primer corte. Entonces, por aquí ya está pautada para el sábado 2 de diciembre la tarea de la retícula, como está pautada acá. Recuerden que esa retícula les va a servir para la elaboración de la composición del dibujo libre, utilizando pues sus módulos, sus puntos de fuga, sus elementos de punto de fuga, de perspectiva. Entonces, la actividad que es a manera de foro tipo blog, que se llama Acercándonos al Detalle, con composición con 2 puntos de fuga, con perspectiva de 2 puntos de fuga, está pautada para el 9 de diciembre. Sin embargo, va a tener una holgura hasta el lunes 11 a las 7 de la mañana, que es que se cierra totalmente ese foro tipo blog. Entonces recuerden, estas dos actividades están totalmente vinculadas. ¿Por qué? Porque deben tener como base esa retícula de 2 puntos de fuga de 30 a 60 de puntos de fuga y acercándonos al detalle está relacionada con eso porque deben tener esa retícula utilizándola. ¿Ok? Ya he explicado en el quinto y en el sexto webinar que ya están publicados por allí. Recuerden que esos webinars están publicados en esta unidad 2 en las sesiones grabadas. La pueden ubicar acá, también en mi canal de YouTube, para que estén al tanto. Cualquier duda, por favor, está también el foro de alguna duda de aquí de arriba de bloque general. Ya se los voy a mostrar. Y también, por supuesto, el grupo de Telegram que abrí para ustedes para que estén pendientes. Bien. Entonces, nos quedaba pendiente realmente, voy a cerrar aquí algunas cosas bueno, que estaba utilizando anteriormente de otras materias. Tenemos aquí lo que es un libro de perspectiva con 2 puntos de fuga, el cual pues explica y amplía lo que es los elementos que utilizamos en perspectiva, ya sea la línea de horizonte, la línea vertical. Vamos a contener 2 puntos de fuga, en este caso son angulares. También dentro del punto de la perspectiva de 2 puntos de fuga se les ha llamado perspectiva angular precisamente porque va a contener 2 puntos de fuga que salen de ángulos, como se ha explicado en la elaboración de la retícula. Aquí tenemos, pues, digamos, un ejemplo totalmente angular. Sin embargo, pues tiene como característica un poco en el caso de su visión, los ángulos que aparecen allí parecieran estar simétricos en ese sentido. Hay un poco de angulación diferente entre los dos, pero da esa sensación. En el caso de nuestra retícula con los puntos de fuga de 30 a 60, por supuesto, las visiones, las vistas van a estar totalmente asimétricas. Es decir, en una vista se va a ver como más alargada que la otra vista va a estar un poco más ancha o más cercana quizá. Entonces esos elementos de esas dos vistas
pues son totalmente diferentes, totalmente asimétricas. Es lo que debería pasar en sus composiciones de la actividad. Entonces, yo aquí hago una reflexión de lo que es el punto, los dos puntos de fuga, la perspectiva, y a manera de resumen, que espero ustedes lo hayan revisado. Sin embargo, me voy a centrar el día de hoy en este webinar en esto. Fíjense, el dibujo en perspectiva de dos puntos corresponde, por supuesto, a un sistema de perspectiva lineal, en donde cada punto está al lado de la composición, tal cual como se ve allí y tal cual como se les va a ver en sus composiciones, donde los objetos son generalmente puestos en un ángulo al plano de encuadre o cuadro de encuadre de la imagen, ¿sí? También se le llama perspectiva oblicua, también se le llama perspectiva angular. El punto de vista se sitúa oblicuo o a través de ángulos respecto a las direcciones fundamentales o a dos direcciones fundamentales, que es eh, que pertenece a una dirección vertical donde las líneas verticales siempre van a estar paralelas, ¿ok? Siempre esas líneas verticales van a estar paralelas. Las horizontales, digamos, o esa sensación de horizontalidad, pues la que se proyecta, pues la que tiene esa sensación de perspectiva, justamente como se ve en la imagen, fíjense, teniendo en cuenta que la línea horizontal que tenemos aquí es esta, y ya las demás proyecciones que pareciera ser horizontales, pues, o estas visiones que parecieran ser horizontales, pues salen de los puntos de fuga de la línea horizontal. Y las verticales, como les decía, van a estar totalmente paralelas. Equidistantes, en algunos casos, no pueden estar equidistantes, o sea, no es la misma distancia de una a otra. ¿Por qué? Precisamente porque está esa propiedad de la proyección, de la sensación de profundidad que nos da la perspectiva o la propiedad de la perspectiva, pero siempre las verticales van a estar paralelas. En el caso de dos puntos de fuga. Ojo, si nosotros colocásemos otro punto de fuga que pudiera estar en una parte de abajo o de arriba, digamos, de la composición, y a partir de allí van a salir ciertas verticales, empiezan a colocarse también en ángulo, total de que allí se pierde esa particularidad del paralelismo de la vertical. Entonces, ojo con eso, en los dos puntos de fuga, pues la vertical siempre va a estar paralela. También en este tipo de perspectiva considera dos puntos de fuga que están situados en los extremos de la línea de horizonte. La línea de tierra es diferente, la línea de tierra puede o no coincidir con esa línea de horizonte. En uno de los contenidos que está por allí se explica la posición de la línea de tierra y nos da ciertas visiones. Cada una de esas visiones pues tiene su nombre, pero en líneas generales pues están estos elementos que comprenden la perspectiva en dos puntos de fuga o perspectiva angular. Fíjense dentro de los objetivos y contenidos de la unidad, nuestra unidad 2, están, y lo estamos haciendo, describir las técnicas de perspectiva con dos puntos de fuga, en el cual pues, estamos realizando la retícula con dos puntos de fuga con base en una principal, que es la del primer punto de fuga o un punto de fuga, eh, que fue de alguna manera el origen de la perspectiva, el cual nos aparece ahorita. Desarrollar las proyecciones de volúmenes de los puntos de fuga, lo vamos a realizar, lo estamos realizando con la actividad. Desarrollar proyecciones de volúmenes utilizando luz y sombra, estamos ya incorporando ciertas técnicas de luces y sombras, ciertas técnicas del dibujo libre que quizás se vieron en dibujo libre 1, aquí las podemos producir, las podemos también interpretar y pues aprovechar. Y a su vez también estamos desarrollando las técnicas de perspectiva de acercamiento de detalle
con referencia a la escala humana. Entonces, como estamos utilizando los módulos, aprovechando los módulos que nos da la retícula de dos puntos de fuga, pues allí podemos hacer esa proporción, de generarle medidas, una medida estándar para cada módulo, para cada recuadro que nos da la retícula de dos puntos de fuga, y de allí empezamos a proporcionar los elementos. Es por ello que el acercamiento al detalle en esa escala. El contenido, estamos hablando de técnicas de perspectiva de dos puntos de fuga para volúmenes. Necesariamente pues utilizaremos figuras simples, figuras complejas también, eh, variación de la altura y posición del observador con respecto a la figura, valorización y ambientación de la perspectiva final, que es el caso de la composición, y el cual pues ya conocemos eh, ciertas técnicas de ambientación que podemos darle a lo que es el dibujo, a la composición. El uso de sombra y luz, técnica de perspectiva de acercamiento al detalle con dos puntos de fuga. Recordemos entonces el uso de los módulos y darle esas medidas que se nos solicita en las instrucciones de la actividad. Ambientes exteriores, interiores o simples y complejos, pues estamos definiendo que es un acercamiento al detalle, puede ser un sector de la ciudad en el cual pues puede ser una calle, el cual pues haya ciertos murales y ciertas características de elementos del diseño gráfico que podemos darle allí a la composición y que nos ayudan a ambientar la perspectiva. La valorización, la ambientación en la perspectiva, valorización también con luces y sombras. Estamos hablando de técnicas lineales y tonales que ya conocemos, entonces incorporarlos a lo que es el dibujo. Recuerden, como base la perspectiva en dos puntos de fuga, pero a su vez, obviamente, pues debemos darle esa expresión gráfica que merece la composición, el dibujo libre. En la otra hoja del libro vamos a hablar sobre la descripción del contenido de la unidad y que se está realizando en este recorrido del segundo corte. Bien, ya está cargando nuevamente la página. Vamos a ponerlo aquí. Una caída de internet momentánea, ya estamos resolviendo. Sigo compartiendo entonces con ustedes la página. Estábamos hablando del libro de perspectiva de punto de fuga. Está en el aula virtual de Dibujo Libre 2. Entonces, habíamos quedado en la descripción de contenido. Bien, en la descripción del contenido, pues sí, vamos a encontrar lo que es contenido complementario de la perspectiva angular, perspectiva oblicua o en otro concepto, perspectiva de dos puntos de fuga. Se recomienda, por supuesto, revisar las lecturas, revisar los videos, ampliar la información, realizar las actividades de forma asertiva. Es bueno la revisión, en dado caso, conmigo, ya sea por el foro de alguna duda, también por el grupo de Telegram, el cual pues una vez que está allí, pues comparto en dado caso en la plataforma, pero está por allí pues, todas las posibilidades de comunicación. Fíjense, esto que está en azul va a estar en enlace, podemos darle clic directamente. Yo lo que hago es botón secundario con el ratón y lo abro en otra ventana. Eh, la idea es que, bueno, que se revise porque estos enlaces que están aquí, que yo les coloco allí, pues dan referencia a lo que tienen que hacer en las actividades y complementan, como dije en principio, como está escrito allí dentro del libro, la información. Entonces, la perspectiva con dos puntos de fuga, fíjense, eh, va a hacerse de la siguiente manera. Esto es una manera de que se recomienda en este blog hacer. Recuerden que
que dentro de la actividad pues se está pidiendo una retícula de 2 puntos de fuga, el cual está el paso a paso. Aquí nos habla de qué elementos van a estar allí, entonces aparece una línea de horizonte, que es la que ya conocemos, que se dibuja de forma apropiada, preferiblemente en el centro, ¿sí? Aquí voy a hacer una breve explicación porque de alguna manera, pues, como les dije, ya lo expliqué con la retícula, sin embargo, para que se entiendan los elementos que están allí. Está el tema del observador, de la persona que dibuja. Está también los primeros puntos de fuga que se colocan en la línea de horizonte. En este caso, habla de un ángulo de 60, tal cual como lo estamos haciendo en nuestra retícula. El segundo punto de fuga puede estar en un ángulo de 30, también encima o que parte de la línea de horizonte. Estos 2 puntos de fuga, recuerden, en la elaboración de la retícula podían estar eh, digamos, con base en la línea vertical que se hizo de la perspectiva del primer punto de fuga, o la perspectiva del punto de fuga es la primera retícula que elaboramos en el primer corte. De allí aparecen, de allí salen, ¿ok? Esos 2 puntos de fuga de 30 a 60. Se esquematizan algunos elementos también, empiezan a hacerse de manera este, digamos, a grosso modo, con la retícula que estamos elaborando, pues ya se dan ciertos recuadros, ciertos módulos para proporcionar mejor estos elementos que se están pidiendo para la actividad. ¿Okay? Se comienza a detallar esos elementos del dibujo, tal cual como dice el procedimiento, y bueno, luego van saliendo todas las líneas eh, que hacen el contorno, el dibujo a través de esos puntos de fuga. Entonces, una manera sencilla de hacerlo, pero que aquí, recuerden, están lo que son los elementos de la perspectiva oblicua o perspectiva con 2 puntos de fuga. Aquí otro canal, otra plataforma, el cual explica la perspectiva eh, de 2 puntos de fuga, la perspectiva oblicua. Vamos a esperar a que cargue. Sí, esta la pueden revisar con calmita en sus casas. Espero que lo hayan de verdad visualizado. Les complementa lo que es la información. Sin embargo, pues a mí me parece que la retícula o la explicación está muy eh, concreta, la que yo les di, esperando que les haya servido. Recuerdo que tuve por allí cierto fondo musical, pero bueno, la idea es que se escuchara y que ustedes me entendieran. No recibí objeciones al respecto. Vamos a ver. Entonces, fíjense, perspectiva oblicua con 2 puntos de fuga. Vamos a ver algunas referencias. Ya está cargando la página, fíjense. Algunas, algunas obras de arte realizadas a través de este sistema o de esta técnica de punto de fuga. Como les digo, pues les describí en el libro, pues perspectiva oblicua, perspectiva de 2 direcciones, es lo mismo. Se considera 2 puntos de fuga porque están situados los extremos de la línea horizonte y es sencilla representar a través de un cubo. Fíjense esto, ¿sí? Aquí aparecen las proyecciones, aparece un punto de fuga probablemente de 60 con respecto a la línea de horizonte hacia el otro lado, o un punto de fuga que aparece en los otros lados digamos, del objeto, eh, con referencia a la línea de horizonte, está a 30 grados de esta. ¿Ok? Por acá otro análisis de otras eh, obras de importancia, obras de arte de importancia, como es la de Salvador Dalí, en 1904, eh, algunos elementos de acá, a ver, estamos aquí en la primera, esta era de 1954, Salvador Dalí, para no confundirlos. La segunda, que aparece dentro de esta página, aquí aparecen varias, pero hacen el análisis de la composición a través del punto de fuga, línea de horizonte, las líneas de proyección.
por acá, vamos a ver otros. Ajá. Aquí también una manera de cómo se hace la perspectiva con dos puntos de fuga. Tenemos los elementos, ya que no se quiere quedar quieto la página. Ajá, línea horizonte, tenemos el eje o línea vertical a 90 grados. Aquí el punto, primer punto de fuga, que probablemente esté a 60 con respecto al la línea o el eje vertical, y el punto número 2, punto de fuga número 2, que está probablemente a 30, porque es más lejano. Cuando proyectamos, ya, digamos, su propiedad cambia. Entonces, esos serían los tres, sí, los cuatro primeros elementos, ¿sí? Horizontal, línea vertical, y lo que son los dos puntos de fuga. Luego de eso, fíjense, ellos proyectan una base, se proyecta una base, eh, fíjense si podemos mover el elemento de eje vertical y podemos producir diversas vistas también. Y en el tercer paso, podemos ya lo que es extruir o darle altura a esa caja que se realiza a través de los puntos de fuga. Recuerden que las verticales van a estar siempre paralelas, no equidistantes, sino siempre paralelas en ese sentido de la proyección. O sea, siempre van a permanecer verticales. Lo que va a cambiar quizás es estas líneas de proyección que aparentemente son su concepto de visión paralelas a la línea horizonte, pero van a salir del punto de fuga. Entonces, esas son las que cambian en cuanto a lo que es la perspectiva. Eso es lo que nos da esa sensación de perspectiva de sistema en 3D. ¿Ok? Mientras nosotros cambiemos de altura, pues se sigue manteniendo la verticalidad, se siguen manteniendo las líneas verticales en su posición de 90 grados con respecto a la línea de horizonte, pero estas líneas de proyección son las que nos van a dar esa sensación, esas vistas. Observemos, por ejemplo, en este caso, esas proyecciones que aparecen allí, y las líneas verticales siempre van en ese paralelismo. Asimismo, puede suceder en otros casos. Entonces, un poco para que también pues tengamos referencias al respecto de esto. Esta página también es bastante interesante, algunas reflexiones sobre la perspectiva, dice acá, los puntos de fuga, la importancia que tiene la perspectiva y su uso. Entonces, dice acá que suele ser un tema al que algunos le rehuyen. Realmente, pues siempre me encuentro en las clases que la perspectiva es muy difícil, pero realmente no. La perspectiva es cuestión de conocer la técnica, de conocer los elementos y la práctica. Entonces, es bueno conocer también estos elementos que la constituyen, es decir, esta línea de tierra que constituyen dos puntos de fuga y que a partir de allí pues se comienza a, a realizar los objetos que vemos en tercera dimensión. Dice acá que también se piensa que es complicado porque no sale, porque se confunden, porque no terminan de visualizar, eh, no solo para el dibujo, dice acá, sino en la ilustración. Hay quienes creen que concierne más a la arquitectura. Eso no es verdad. Obviamente se utiliza en arquitectura porque sí, digamos que mi fuerte a nivel de arquitectura pues es eso, pero en el tema del diseño, en el tema del dibujo pues también es una herramienta muy valiosa. Que si hay que aprender las escuadras, que si hay que aprender la regla T, básicamente yo les digo que es
un tema de mano alzada también, de soltar la mano. No es que sea simple, sino es cuestión de comprensión y de práctica. Entonces, aquí les dice que se va a hacer un experimento de seguir los pasos, ¿sí? De esto para, para entrar en materia de perspectiva. Entonces, les invito a que lo lean para que tengan esa, o pierdan esa noción, esa timidez que tienen con con la perspectiva en dos puntos de fuga. Y que también, pues, es bueno, ya que les estoy dando este recurso de la retícula, pues que la utilicen porque ya allí ya están marcados sistema de proyecciones, sistema de líneas verticales que nos ayudan un poco, pues, a hacer composiciones de esa índole y que como tenemos los módulos, esas retículas que se ven allí, esos cuadritos que se ven allí, que salen de esa perspectiva, pues podemos darles dimensiones. Entonces es sencillo, no es nada complicado la cuestión de la perspectiva. Recuerden que también para el tercer corte, pues debemos aumentar, digamos, un poco la complejidad de esto. Fíjense que hemos ido en un creciendo. En el primer corte fue un punto de fuga eh, a la manera muy simétrica, muy regular. Luego, estos dos puntos de fuga, al cual pues estamos haciendo la variación de la asimetría por el tema del ángulo de 30-60 para los dos puntos de fuga. Y luego para el tercer corte, nosotros vamos a colocar un punto de fuga, ya sea en la parte de arriba, en la parte de abajo, para perder esa verticalidad, si se quiere. Sigue existiendo verticalidad, pero se va perdiendo ese paralelismo de la línea vertical. Entonces, eso es lo que se quiere también con esa complejidad de la perspectiva. Por aquí van a tener un recurso de dos puntos de fuga, conceptos básicos, la escala también, que pueden manejarla a través de esto. Podemos ir revisando para que tengan también una comprensión de lo que se está manejando a nivel de escala. Entonces la pueden ir revisando, la voy a complementar para el próximo webinar. También les dejé aquí el link de qué trata, a qué se refiere la escala gráfica. Simplemente dentro de lo que es la retícula les recomiendo que le den esa medida. Recuerden que tienen 0,50, 1 metro, si tienen alguna duda respecto a, digamos, a cómo proporcionar, repito, foro de dudas, también el Telegram, para que lo puedan eh, realizar mejor, ¿ok? Por favor, no que sea antes del 9, o sea, que sea el 8 y me estén preguntando, no, la idea es que aparezcan las dudas eh, por ejemplo, ya para esta semana, para ir resolviendo y que ustedes puedan adelantar sus trabajos. Aquí yo les dejé, bueno, los tipos de escalas que existen. Está la escala genérica, la humana, la de ampliación, la numérica, la natural y por unidades. Esas son las escalas. Y hay un glosario por allí interesante de, de antropometría. Entonces, la escala es la proporción que atiende las relaciones matemáticas, ¿sí?, entre las dimensiones reales de la forma, es decir, la escala 1 a 1 o la escala real, y la del espacio, el espacio como formato. La escala se refiere a un modo en que percibimos el tamaño de un elemento constructivo respecto a formas restantes. En este caso, nosotros estamos haciendo la escala conforme a la escala humana, eh, a través de un formato, obviamente. Por lo tanto, debe haber proporción. La escala y la proporción van de la mano, no van a escapar, no van a escaparse ni de la una ni de la otra, son hermanitas, como dicen. Entonces, escala genérica es el elemento constructivo, ¿sí? La dimensión del elemento que estamos haciendo. Ya la escala humana tiene que ver con los espacios constructivos, los espacios relacionados al hombre, al cuerpo. Tiene un tema de ergonomía, tiene un tema de antropometría. Por supuesto, la actividad pues va a tener el acercamiento al detalle. Es por ello que les he colocado
muy a propósito la dimensión de 0,50 centímetros, ¿sí? Más o menos la mano de nosotros mide 20 centímetros, o sea que serían 2,5 palmas de lo que es nuestra dimensión total de que imaginen o hagan relación de ese recuadro que vale 0,50 centímetros o 1 metro, ¿sí? 1 metro de altura y de base, en la cual podemos establecer parámetros de proporciones. Entonces ir haciendo esa relación. Sí, cómo no, la escala en arquitectura se apoya de dimensiones de proporciones del cuerpo, pero en todo diseño, nosotros como diseñadores gráficos, pues estamos diseñando también para las personas, para el usuario, para la figura humana o para el humano. Entonces, allí tiene que ver lo que es el grado de anchura, de longitud para la proporción. Y en los formatos, pues también. ¿Hay una escala de ampliación? Sí, cuando el elemento de repente que estamos tomando en cuenta es más pequeño, pero en el formato es un poco más grande, total de que allí ampliamos. Cuando es escala de reducción, necesariamente en este caso de la actividad, pues estamos haciendo una escala de reducción a pesar de que estemos acercándonos al detalle, porque digamos los espacios que estamos tomando en cuenta o que vamos a tomar en cuenta son más grandes que el formato, que el papel. Entonces allí todavía estamos reduciendo y lo estamos reduciendo conforme a esa retícula que estamos dándole dimensión. ¿Ok? Se manejan escalas a nivel técnico, 1.000, 1.500, como ustedes observarán en ciertas herramientas o equipos de dibujo, como es un escalímetro, o de repente en los plataformas o en programas que nos hacen, digamos, un poco la vida más fácil a nivel de lo que son las escalas, como es el AutoCAD, como es el SketchUp o el Revit, de manera que nos dan ciertas escalas para poder proporcionar los elementos que estamos dibujando. Y se manejan pues escalas en ese sentido, mayores, 1.000, 1.500, 1.000.000, por ejemplo, es sobre todo para el tema de planos topográficos o mapas, en fin. La escala natural se representa con escala 1 a 1, es un concepto a nivel de lo que es la parte de matemática o una escala o la representación numérica. Escala, se llama escala natural, escala real o escala 1 a 1. Hay oportunidad a veces de que el objeto que estemos dibujando se pueda dibujar a escala 1 a 1 dentro del formato porque lo permite, porque su conformación, su característica como objeto, pues puede dibujarse del mismo tamaño. Y así, entonces, esta es la idea. Los factores que afectan la escala en el espacio pueden ser la forma, el color, puede también las formas y la colocación de esas aberturas, los elementos, el mobiliario que se coloca. Todo eso debe estar proporcionado también conforme a algo general y luego se va yendo al detalle, a lo más específico. Otra parte, como les decía, de la figura humana, como todo lo tenemos que diseñar para el hombre, pues es el tema de la antropometría, que quiere decir que son las dimensiones humanas de nuestro cuerpo y tienen, por supuesto, base en lo que diseñamos, mobiliarios, altura digamos, de edificios, todo esto, porque siempre diseñamos para el ser humano. Entonces, la antropometría es el conjunto de procedimientos de medidas de diferentes partes del cuerpo. Hay un canon también, que es la regla o el precepto, que es digamos, podemos tener diversos cánones, ustedes lo conocen, como la parte de estética, pero también hay cánones funcionales, del cual pues es el reglamento que se establece para las relaciones. Por ejemplo, una puerta, el tamaño de una puerta, un canon es siempre, vamos a ver, ok, estamos nuevamente conectándonos. Hemos tenido pues algunos inconvenientes con el internet, pero ya estamos casi que finalizamos la explicación del webinar. Entonces, para, digamos, cerrar, estaba en la explicación de lo que es la parte
de antropometría, para tener eso en cuenta con respecto a lo que es la escala, y la escala real y la escala gráfica que debemos manejar. Entonces, pues recuerden que es la relación de los objetos con respecto a la escala humana. Y bueno, que dentro de la retícula que estamos manejando de dos puntos de fuga, pues están los módulos allí funcionando de manera que pues tengamos esa relación con respecto al humano. Les decía que el canon, entonces es digamos como que la normativa o el estándar de medidas que se va a tener en cuenta. Les decía que en el caso de una puerta, pues hay un estándar de elaboración de puertas que por lo general oscila entre 1 metro de ancho por 2,10 de alto. Entonces, fíjense que la retícula de dos puntos de fuga, esos módulos van a pasar a medir de 0,5 a 1 metro. Pueden tomar el elemento de 1 metro. Entonces, dos recuadros de él son el ancho de una puerta y, perdón, un recuadro sería el ancho de la puerta y su altura serían 2 recuadros y un poquito más de esto. Entonces, para que se vaya proporcionando la cuestión con respecto al humano. Igual, la altura puede ser de una mesa o puede ser de repente de una silla. A lo mejor hagamos un espacio abierto de un parque, entonces las sillas, la altura de las sillas está alrededor de 45 centímetros, entonces puede que dentro de uno de los recuadros, si ustedes lo hacen de 0,50 en su generalidad, entonces las sillas puedan quedar de ese espacio. Entonces tienen los elementos como para ir haciendo pues esas proporciones, ¿ok? Entonces la idea era justamente mostrarles estos elementos que están aquí, relacionados a la escala gráfica. En el próximo webinar, pues yo les iremos mostrando también otros ejemplos de dibujos de composiciones con respecto a dos puntos de fuga para que los tengan presentes como referencias, que también pueden servir. También a nivel de técnicas y de expresión gráfica para que también los manejen. Entonces, por acá, pues nada, queda pendiente pues revisar los otros recursos que están dentro de la unidad. Ya voy para acá, ya vamos a subirlo un poquito. Aquí están. Entonces, revisar perspectiva de dos puntos de fuga, conceptos básicos, que es un poco para complementar la información que ya les he dicho por aquí, en la perspectiva de dos puntos de fuga en el libro, y con estas referencias a nivel de páginas web que les he mostrado. Entonces, aquí revisaremos esto, creo que está en PDF, que lo podemos ver, para que lo vayan descargando también, y bueno, lo vayamos revisando. Voy a cerrar aquí mientras el, nos carga aquí el PDF. Y si no nos carga, pues ustedes recuerden hacerlo en sus casas. Esperar un poco y pueden recuperar este material que está por aquí en el aula virtual. ¿Sí? Entonces les habla esto justamente de perspectiva cónica oblicua, les habla de los puntos de fuga, algunas generalidades, lo pueden descargar por acá y lo estaremos entonces explicando la próxima clase. Bueno, yo los dejo por aquí hasta el día de hoy. Gracias por su atención y estamos pendientes entonces para el próximo webinar. Espero darlo el próximo lunes 4 de diciembre. Muchas gracias.